Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Valencia y voy a presentar la actividad 3 del módulo 2 de la materia Algoritmia y Programación. Se nos solicita como primera parte crear el código para ejecutar un texto en Java a través de Eclipse. El texto se va a crear dentro de un método main, que es el que maneja todas las sentencias de un programa. En este caso, dentro del método main, utilizamos una de las sentencias del Java-Lang, que es System.out.println. Esta sentencia indica que por consola imprima un texto, y ese texto está entrecomillado y dentro de paréntesis, que sería hola mundo. La prueba de esto sería la ejecutaríamos de una vez directamente. Como se podrá ver, le vamos a dar correr. Corremos el programa y en la consola en un momento se nos va a aparecer la palabra hola mundo, que es la respuesta de la solicitud de impresión de dicho texto. La segunda parte de la actividad solicitada es el programa contar dígitos. Este programa, esta clase, se nos pide que ingresemos un número por consola. Además se nos pide que nos diga qué número es, cuántos dígitos tiene y el número invertido. Vamos a ejecutar el programa paso a paso para que se pueda entender. En el menú Run, vamos a escoger la depuración de ese programa Java. Como podemos ver, en el panel derecho se nos cargan las clases o variables que estamos tratando. Entonces comencemos a correr. En este momento nos encontramos en la clase Scanner, donde podremos llevar a la consola el texto que deseamos ingresar. Luego pasaremos a escribir el número o a solicitar que se escriba el número en la consola. Como vemos acá, se está solicitando con System.out.println que imprima en la misma línea la palabra escriba un número. Esto debe ir entre comillas dobles, y a partir de que se ejecute esta línea debe aparecer en la consola, nos debe aparecer la palabra escriba un número. Como lo pueden ver, ya acaba de aparecer. Entonces nos situamos en la parte de adelante y digitamos el número que queremos que aparezca, que se nos cuenten cuántos dígitos tiene, y además para que sea invertido. Por ejemplo, tendremos el siguiente número. Ese número lo vamos a correr para ver cómo se comporta el programa. Entonces, acabamos de escribir el número. Ese número ha quedado grabado en la variable num. Como se ve acá, entre comillas, es el número 14558877. Ese número es el que tenemos acá cuando escribimos en la consola. Vamos a cerrar entonces el escáner porque ya no lo vamos a necesitar para poder liberar recursos del sistema. Entonces así pasaríamos a la siguiente línea, donde asignamos a la variable, ahí se nos está cerrando el escáner. Pasamos a la variable longitud y al número le contamos la cantidad de dígitos que tiene. Aclaro que ese número que tenemos es un string, y a ese string, al estar convertido en string, con la función len le podemos contar el número, la cantidad de dígitos que tiene, que como podemos ver acá es de 8 dígitos. Mira acá la propiedad len y ya nos cargó la variable longitud. En la próxima línea vamos a llevar el num, que lo tenemos como texto, lo vamos a llevar a un long, lo vamos a convertir a número y lo vamos a almacenar en la variable test.
Continuamos para recorrer el programa para ver el comportamiento de lo que se nos solicita. Como se puede ver, llegamos a un condicional. El condicional dice que si el número se encuentra entre 1 y 9, 13 nueves, ese número es admitido que se ejecuten las sentencias que siguen. De contrario, se saldrá de la condición y no nos imprimirá ninguna de las solicitudes, que es el número, la longitud del número y el número inverso. Continuamos con la sentencia para ver si nos acepta el número. Si la condición se cumple, entraría a imprimir el número. Como vemos, si ingresó a la sentencia ahí y ya estamos en la sentencia donde se solicita que el número que tenemos en la variable test nos lo imprima en consola. Ejecutamos. Al ejecutar esa línea nos debe aparecer en consola el número digitado 14558877. Como se puede ver acá, es efectivo que hemos digitado el número. Continuamos con la sentencia siguiente, que es imprimir cuál es su longitud, cuántos dígitos tiene. Como ya tenemos cargada la variable longitud, pues entonces cargaremos, imprimiremos en la consola ese número de dígitos. Aparecerá en la consola debe aparecer el número 8 como longitud. Es correcto, acá nos acaba de aparecer el número 8. Continuamos con la ejecución del programa. Vamos a imprimir el número inverso. Aquí lo que pasa es que acabamos de crear un método que se llama invertir, que lo tenemos aquí, publistat long, invertir, con un parámetro long para número de tipo long. Aquí este método es el que nos va a invertir el número. El primer procedimiento que tomamos es tomar el número y convertirlo a string nuevamente con la variable str. Ejecutémoslo para que veamos lo que ocurre en el panel de acá de la derecha de las variables. Es correcto, la variable str nos cargó el número como un string. Como se puede ver, está entrecomillado. Entonces en esa parte vamos a ir a ese string a separarlo por partes. O sea, los 8 caracteres, o sea, los 8 dígitos, los vamos a separar en un array y lo vamos a cargar en el array dígitos. El array dígitos nos va a contener los 8 caracteres, los 8 dígitos, perdón, que contiene el número, que son tratados como caracteres. Entonces pasaremos a la segunda, a la próxima sentencia. Como se puede ver aquí, tenemos ya el arreglo, el vector que contiene el 1, el 4, el 5, el 5, el 8, el 8, el 7 y el 7, los cuales serán invertidos. Continuamos. Ingresamos a un ciclo for donde vamos a hacer la inversión de los números. Ya hemos tomado el primer dígito, que es el 7. Ese dígito es un iterador que va en 7 y va disminuyendo en 1 1, porque el ciclo for dice, para cada iteración de los dígitos que tiene el arreglo dígitos, o sea, por todos los números que tiene el arreglo dígitos, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el primero o el último, de izquierda a derecha, el primero es de índice 0. Y con una condición de que nos trabaje mientras i sea mayor o igual a 0. Comenzamos en 7 y comenzamos a disminuir. Entonces aquí vamos a comenzar a invertir el número. Creamos una variable respuesta. Como se puede ver, esa respuesta es de tipo string. Al ser de tipo string nos va a almacenar los números como string, pero no los va a colocar al contrario de cómo se encuentra el número.
podemos ver en la siguiente ejecución del for qué es lo que hace. En la siguiente ejecución del for, el iterador nos ha mermado a 6 y nos va a cargar en la respuesta el siguiente número. En este momento nos había cargado un 7, ya nos debe cargar el otro 7, que es el número de las decenas. Como lo veremos. Ya nos ha cargado. En este momento la variable de respuesta tiene como texto un 77, como texto, porque está entrecomillado. Ahí se comienza a ver de que ya está invirtiendo el número. Continuamos. En la siguiente iteración el número va a rebajar a 5 y en la siguiente nos va a cargar la variable respuesta con el próximo número que está invirtiendo. Ya va en 778 como texto. Vamos a la siguiente. Cuando la iteración pasa a 4, en un momento lo veremos, la iteración va a pasar a 4 y volvemos a ejecutar, el número ya nos va a cargar otro dígito o tipo texto. Ya va en 77, ahí se ve que está invirtiendo el número. Continuamos. Le haré más rápido para terminar porque creo que me estoy pasando del tiempo. En el próximo número, ahí se va a seguir viendo cómo se va ejecutando el ciclo for y va rebajando de el iterador ya va en 2. Al ir en 2, mire que ya está a punto de terminar y ya nos está cargando la variable respuesta con los dígitos solicitados hasta el momento. No ha terminado, continuamos de ejecutar para que alcancemos a ver que eso es lo que está haciendo el ciclo. Como podemos ver, aquí ya el ciclo ya va en 1 y nos va a ir a cargar en respuesta otro dígito más. En este momento estamos en la última iteración, que es el índice 0. El iterador debe terminar acá. Como vamos a ver, vamos a completar el número que debe terminar en un 1. Ya tenemos el número. Como ya tenemos el número, el ciclo for debe salirse porque ya cumplió la condición de que sea mayor o igual que 0. En este momento el iterador, como va restando de a 1, ya no sería 0 y no menos 1. O sea que no se tiene en cuenta y se sale del ciclo, como se verá en un momento. Aquí se acaba de salir del ciclo. Entonces nos encontramos en que retorna a la última línea que nos va a imprimir en la consola, donde nos va a decir cuál es el número invertido. Como se puede ver, el número invertido, el número original es, como se puede ver aquí, 1455 77 87 antes de invertir, pero después de haberlo invertido nos va a aparecer que se imprime en consola el número realmente invertido, que es el que hizo el método invertir. O sea que hemos logrado el objetivo. Entonces, de lo que se trataba esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y hasta una próxima.